Capítulo 1. La voz de lo invisible. No hay arma más peligrosa que el silencio en boca de quien comprende su poder. En una sala de mármol frío, rodeado de traidores y cortesanos, un hombre no dijo nada, y sin decir nada cambió el curso de su imperio. Era César antes de cruzar el Rubicón. Era Maquiavelo frente al Gran Consejo. Era tú cuando aprendiste que callar no es ceder, sino dominar. El silencio no es ausencia de sonido, es la orquestación invisible de lo no dicho. Es pausa estratégica, es la mirada que atraviesa sin permiso, el gesto imperceptible que hace temblar a un enemigo, el suspiro no lanzado que obliga a los otros a respirar más rápido. La comunicación no verbal, para Maquiavelo, no era solo una extensión de la diplomacia, era su núcleo. El silencio era la cuerda tensa del poder. Dominarlo era dominar la percepción. El silencio bien dirigido se convierte en un espejo oscuro donde el otro proyecta sus miedos, sus deseos, sus debilidades. Y eso, en política, en negocios, en relaciones humanas, es más que oro. Es control. Capítulo 2. El arte de no decirlo. Todo Maquiavelo escribía con cuchillo. No describía lo que veía, diseccionaba lo que era. Para él, el poder no residía en la espada, sino en saber cuándo no blandirla. El silencio era una de esas hojas ocultas, invisible, letal, perfecta. En El Príncipe se desliza una enseñanza oculta entre líneas. El silencio del líder, en muchos casos, vale más que cualquier decreto. Porque hablar demasiado es regalar información. Es perder altura. El que calla, observa. El que habla, se expone. Y el mundo pertenece a quienes observan sin ser vistos. Los grandes líderes, los estrategas, los psicólogos del alma humana han comprendido esto desde siempre. Napoleón sabía cuándo hablar, pero más importante aún, sabía cuándo guardar silencio. Steve Jobs podía quedarse mirando a un interlocutor por segundos eternos, sin parpadear, obligándolo a llenar el vacío con sus propias inseguridades. Esa pausa, ese momento suspendido en el tiempo, es poder. Capítulo 3. La mirada que muerde. Hay miradas que construyen imperios y otras que los destruyen. Los ojos son espejos, sí, pero también son armas. La mirada firme, mantenida más allá de lo cómodo, puede desarmar a cualquiera. Es un mensaje sin gramática, pero con consecuencias. En contextos de poder, mirar sin pestañear es como colocar una daga sobre la mesa sin decir una palabra. No amenaza directamente, pero impone, y obliga al otro a decidir si retroceder o responder. Maquiavelo lo sabía. En sus cartas al poder florentino, alude constantemente a cómo los gestos, la postura, la forma de asentir o negar, todo sin palabras, condicionaban decisiones enteras. En la Italia renacentista, la mirada era una moneda, valiosa, rara, irrepetible, y no solo en la política. En interrogatorios policiales, muchos criminales han confesado no por presión, sino por una mirada sostenida del detective, como si éste ya supiera la verdad. Es el silencio, el no decir, lo que asfixia, no la amenaza, no el grito. Capítulo 4. El vacío como estrategia. Una pausa en el momento exacto puede hacer más que un discurso entero. La pausa, ese segundo de aparente nada, es un umbral, una grieta en la narrativa. Cuando alguien detiene el discurso por un instante, provoca que el otro lo complete con su ansiedad, su proyección, su desesperación por llenar el vacío. En psicología, esto se conoce como resonancia proyectiva. En política, como estrategia de ambigüedad. En manipulación interpersonal, como incomodidad calculada. Lo que no dices se convierte en terreno fértil para que el otro imagine lo peor o lo mejor, según lo que tú necesites. En los campos de concentración, el silencio de los guardias era peor que sus órdenes, porque en el vacío, la mente humana imagina monstruos y el miedo se multiplica. ¿Quieres parecer sabio?
calla. ¿Quieres parecer poderoso? Mira, sin explicar. ¿Quieres controlar una negociación? Pausa cuando el otro espera una respuesta y observa cómo se desespera. Capítulo 5. El lenguaje maquiavélico del cuerpo. El cuerpo habla antes que tú, y si no lo dominas, hablará contra ti. Maquiavelo entendía que el poder no solo se ejerce con decretos, sino con microgestos. Una ceja elevada, una sonrisa contenida, un paso hacia atrás cuando todos avanzan. En el Vaticano del siglo XVI, los silencios eran más elocuentes que las homilías. Un cardenal que bajaba la vista en el momento justo podía sepultar una candidatura papal. Un asentimiento sin palabras podía firmar la sentencia de un enemigo. Los gestos son la diplomacia invisible. El silencio es su vehículo, la pausa, su forma de respiración, y la mirada, su espada. Capítulo 6. Psicología del silencio asertivo. Los estudios más recientes en psicología social apuntan a que el silencio, cuando es intencional, provoca en el receptor una hiperactividad cerebral. El otro intenta descifrar el mensaje oculto. Está molesto, tiene algo que ocultar, me está manipulando. El silencio activo produce incomodidad, introspección y, sobre todo, movimiento, porque obliga al otro a actuar. Y eso es poder. El poder de provocar acción sin moverte. El poder de condicionar al otro sin hablarle. El silencio no es pasividad, es provocación, es estímulo. Es un lenguaje que la mayoría no domina porque teme al vacío, pero quien lo domina, domina a quienes no pueden soportarlo. Capítulo 7. Maquiavelo en la sala de juntas. Imagina una sala de juntas. Luces frías, un CEO y un grupo de inversores. Se ha expuesto un proyecto millonario. Hay tensión. Todos miran al líder. Él no habla, solo cruza los dedos, se inclina hacia adelante y observa. Silencio. 2 segundos. 3. 5. Alguien del equipo habla primero, por nervios. Se justifica. Otro sigue. En menos de un minuto, todos han mostrado sus cartas, su ansiedad, sus dudas. Y él, que no dijo nada, ahora sabe lo que antes era invisible. Ese es el poder del silencio. La pausa prolongada no es vacío, es espejo. Y quien no teme al espejo, gana. Capítulo 8. La seducción del misterio. El silencio también seduce. No, solo en política, también en el amor. Los grandes seductores no decían mucho, insinuaban, sugerían, miraban, esperaban, y en esa espera creaban un universo donde el otro depositaba su deseo. Maquiavelo entendía que el misterio no es lo que oculta, sino lo que no se dice. El cardenal Giulio de Médici no conquistó Florencia con ejércitos. Lo hizo apareciendo en silencio en lugares clave, observando, callando, haciendo que los rumores trabajaran por él. Cuando hablaba, era solo para confirmar lo que todos ya creían, porque él, en silencio, había tejido la verdad que necesitaba. Y ese es el mayor poder del silencio, hacer que los demás digan lo que tú deseas, sin que se den cuenta. Capítulo 9. Cuando el silencio asesina también puede ser un arma brutal. Cuando un líder guarda silencio frente a una injusticia, su mensaje es claro, no hará nada. Cuando un jefe calla ante una traición, es porque prepara la represalia. Cuando un amante no responde un mensaje, está diciendo demasiado. En interrogatorios psicológicos, el silencio puede quebrar a una persona en minutos. En duelos verbales, el que guarda silencio tiene la última palabra, aunque nunca hable. Y en política, el silencio puede hundir gobiernos. Cuando el pueblo calla, se está preparando. Cuando las masas no gritan, es porque están acumulando rabia. El silencio no siempre es paz. A veces, es preludio. Capítulo 10. El dominio del tiempo en la conversación. El silencio es el amo del tiempo.
Quien controla la pausa, controla el ritmo, y quien impone el ritmo, domina la escena. La mayoría de las personas temen al silencio porque no saben habitarlo. Les incomoda la pausa porque han sido educados en la verborrea, en el llenado compulsivo del espacio. Pero los verdaderos estrategas entienden que en toda interacción hay un tempo, como en la música, y quien logra manejar los tiempos, acelerar, pausar, detener, tiene en sus manos las emociones del otro. En el arte de la oratoria, los grandes discursos no impactan solo por lo que dicen, sino por cuándo lo dicen y cuándo no. Martin Luther King no gritó todo el tiempo en su I Have a Dream. Hubo pausas, silencios densos, sostenidos, momentos en que la multitud contenía la respiración. En esos segundos suspendidos, no había palabras, pero había fuerza. Maquiavelo no lo llamó así, pero lo insinuó. El poder no se transmite por volumen, sino por ritmo. La pausa, cuando es usada con precisión quirúrgica, puede ser más contundente que 1000 argumentos. Obliga al interlocutor a permanecer en el borde, alerta, desequilibrado, y desde ese desequilibrio se puede hacer cualquier cosa. Capítulo 11. La táctica del mutismo. Calculado, una técnica que muchos líderes han usado, de forma intuitiva o entrenada, es el mutismo calculado. Negarse a responder, a veces durante días, semanas, incluso años. Winston Churchill, en plena Segunda Guerra Mundial, recibió telegramas urgentes con propuestas y demandas. Algunos no los contestó durante semanas, no por descuido, sino porque entendía que su silencio era una respuesta. Su falta de reacción era parte de la estrategia. Dejaba a sus enemigos en el limbo, obligándolos a negociar consigo mismos. Lo mismo ocurre en relaciones personales. Cuando un vínculo entra en conflicto, la mayoría quiere hablar, explicar, justificarse. Pero el que calla gana altura. Hace que el otro se consuma por la ansiedad. Deja que el conflicto se cocine solo. Pero atención, no se trata de frialdad ni indiferencia. El silencio útil es intencional, no evasivo. Está cargado de significado. Cada segundo de mutismo tiene una energía que pesa, y si se prolonga con elegancia, seduce o destruye. Capítulo 12. El silencio como territorio de dominación. Imagina esta escena. Un general entra a la sala de crisis. Todos lo esperan. Nadie habla, él tampoco. Observa cada rostro. Recorre el lugar sin decir palabra. Finalmente, se sienta y permanece inmóvil. Su sola presencia, sostenida en silencio, coloniza el espacio. Ese es el lenguaje secreto del poder. No necesita afirmarse, no busca aprobación, solo está, y su estar es tan sólido, tan imperturbable, que anula a los demás. La dominación silenciosa no necesita gritos ni imposiciones. Basta con que el otro se sienta leído sin que se le haya dicho nada, visto sin permiso, juzgado sin juicio. Los antiguos emperadores chinos usaban esta técnica con precisión letal. El emperador se sentaba en el trono, miraba sin hablar, y los ministros confesaban sus errores, anticipaban sus deseos, adivinaban sus intenciones. El silencio imperial era una cueva donde los súbditos proyectaban todo su temor. Maquiavelo lo sabía, y por eso recomendaba: nunca digas más de lo necesario, y cuando puedas, no digas nada, que tu rostro hable por ti. Capítulo 13. El precio del silencio. El silencio tiene un costo, siempre. A veces es perder una oportunidad, a veces ganarla, pero jamás es neutro. El que calla otorga, dicen, pero también confunde y muchas veces aterra. En psicología clínica, el silencio del terapeuta suele generar angustia en el paciente, porque el paciente, al hablar, espera una validación, y cuando no la recibe, su discurso se convierte en confesión, en grito de auxilio o en mentira revelada. En la política, el silencio puede ser interpretado como debilidad o como amenaza,
Por eso hay que saber cuándo usarlo, como un bisturí, no como un garrote, porque no todos están preparados para el peso del silencio. El príncipe que guarda silencio en el momento inapropiado pierde. El líder que lo hace en el momento justo se convierte en leyenda. Capítulo 14. Casos históricos del silencio decisivo. Thomas Sankara y la Asamblea Militar. El revolucionario africano Thomas Sankara fue interrumpido en plena sesión por un alto mando militar que lo desafió públicamente. Todos esperaban una reacción contundente. Sankara se limitó a mirarlo durante exactamente 12 segundos. Luego bajó la mirada, se sirvió agua y no respondió nada. Horas después, ese comandante presentó su renuncia. El silencio había sido más humillante que cualquier réplica. Elon Musk, ante la prensa en múltiples entrevistas, Musk ha usado pausas prolongadas para generar incomodidad. Se queda en silencio, mirando al entrevistador, como si lo analizara quirúrgicamente. El periodista, por ansiedad, llena el vacío con preguntas torpes, y Musk, al responder con precisión quirúrgica, parece más brillante de lo que ya es. 3. Cleopatra ante Julio César cuenta. La historia que Cleopatra, al encontrarse con Julio César, no habló durante los primeros minutos. Lo miró. Caminó lentamente a su alrededor. No dijo su nombre. No pidió nada, y sin embargo, ya lo había conquistado, porque su silencio no era sumisión, era magnetismo. Capítulo 15. Silencio, poder y erotismo. El poder del silencio no es ajeno al deseo, al contrario, lo alimenta. En toda dinámica erótica auténtica hay una tensión que no se verbaliza, se mira, se siente, se habita. Los silencios entre dos personas que se desean son más densos que cualquier palabra. Son territorio puro de ambigüedad, de posibilidad, de dominio compartido. Maquiavelo, en sus cartas personales, escribía sobre la dama muda como la más peligrosa, porque la que no habla obliga a imaginar, y la imaginación es siempre más poderosa que la realidad. El silencio erótico es una danza invisible, y en esa danza gana quien no se precipita, quien puede esperar, quien domina el ritmo y la pausa. Capítulo 16. El guerrero. Silencioso. Los antiguos samuráis entendían que un verdadero guerrero no ruge, no se jacta, no amenaza, solo está, y cuando actúa, ya es demasiado tarde para el enemigo. El bushido, el código de los guerreros japoneses, valoraba el silencio como virtud esencial, porque el que habla mucho se descompone, el que calla se concentra. En la batalla, el silencio antes del primer movimiento era sagrado. Era el momento en que el alma se alineaba con la acción, y por eso el golpe era certero. Maquiavelo lo entendía en clave occidental. El príncipe no debe prometer, debe actuar, y que su rostro hable por él. Capítulo 17. ¿Cómo dominar el silencio? No todos los silencios son iguales. Aquí, algunas formas de usarlos estratégicamente. Silencio inquisitivo. Mirar sin hablar hasta que el otro confiese. Silencio afirmativo. Escuchar en silencio mientras se asiente levemente. Silencio desconcertante. Mantener una pausa larga, sin expresión emocional. Silencio impositivo. Dejar claro, sin palabras, que se ha tomado una decisión. Silencio seductor. Sostener la mirada, bajar el ritmo, crear tensión. Dominar el silencio es, en el fondo, dominarse a uno mismo, el que puede esperar, el que no se precipita, el que soporta el fuego sin reaccionar. Ese es el verdadero fuerte, el que conoce el lenguaje secreto del silencio. Capítulo 18. La pausa como acto de inteligencia. Quien pausa, piensa. Quien piensa, manda. Vivimos en una época adicta a la inmediatez. Respuestas rápidas, opiniones instantáneas, emociones desbordadas sin procesar. Pero en esa jungla de impulsividad, el que pausa,
el que respira, el que calla, el que reflexiona, antes de actuar, se eleva por encima del ruido. La pausa no es simple detención, es una declaración de presencia. Es un paréntesis en el que uno recupera el control del tiempo interno y externo. La pausa es, en realidad, un privilegio del que no necesita demostrar nada. En contextos de poder, la pausa es una herramienta quirúrgica. El político que pausa antes de responder a una acusación, el CEO que toma 5 segundos antes de hablar en una junta, el abogado que deja en silencio una frase antes de rematarla, todos ellos saben que el momento de la pausa es más temido que el de la palabra. Maquiavelo no hablaba en términos modernos de neurociencia, pero intuyó que el silencio crea disonancia cognitiva. Una pausa prolongada activa zonas del cerebro asociadas a la incertidumbre, lo cual provoca que el interlocutor preste más atención y, a menudo, ceda emocionalmente. El silencio, usado tras una pregunta clave, puede obligar a que el otro confiese más de lo que hubiera querido. Capítulo 19. El vacío que revela verdades. Los vacíos revelan más que los llenos, porque el vacío deja que hable lo que no se atreve a decirse. En toda conversación hay 2 niveles: lo que se dice y lo que se evita, lo que se pronuncia y lo que se encierra detrás de cada palabra. El silencio, entonces, se convierte en un reflector que alumbra lo oculto. En el ámbito político, hay silencios que delatan. Cuando una figura pública no desmiente un rumor, cuando evita una respuesta directa, cuando sonríe y calla, está revelando más de lo que las palabras podrían cubrir. En esos casos, el silencio es un susurro disfrazado. Un caso célebre fue el del general Charles de Gaulle. Durante la crisis de Argelia, se le pidió que se pronunciara inmediatamente sobre su posición. No dijo nada. Durante semanas, guardó silencio. Y ese vacío, que el pueblo francés llenó con interpretaciones, terminó construyendo un aura de autoridad y misterio que le permitió volver al poder como salvador de la patria. En relaciones personales, también sucede. Cuando alguien pregunta, ¿aún me amas?, y del otro lado hay un silencio, ya hay una respuesta, una muy dolorosa, porque el silencio tiene esa capacidad de revelar lo que no se quiere decir, y esa es su fuerza, ser espejo del alma. Capítulo 20. El arte de callar. Frente al caos, cuando todo se desmorona, la mayoría grita. Cuando una empresa entra en crisis, los ejecutivos desesperados dan comunicados inútiles. Cuando una pareja pelea, se lanzan palabras como cuchillos. Cuando un escándalo estalla, los medios vomitan titulares, pero el estratega calla, observa, respira, espera, y luego, cuando todos se han agotado, habla. Y su voz, por ser la única que no se desgastó en el frenesí, pesa 10 veces más. Durante la crisis de los misiles en Cuba, John F. Kennedy pasó horas en silencio mientras sus asesores proponían respuestas bélicas. Finalmente, con voz calma, eligió el bloqueo naval. No fue solo una decisión racional, fue producto del silencio. Maquiavelo lo habría probado, porque el poder no actúa desde el miedo. El poder, el verdadero poder, espera hasta que la tempestad se disuelva y luego emerge inquebrantable. Capítulo 21. Silencio y control de narrativa. El que habla primero no siempre gana. De hecho, a menudo pierde. Porque en todo conflicto, en toda disputa narrativa, el primero que reacciona se pone en una posición de inferioridad. El silencio inicial no es sumisión, es trampa. En el ajedrez, las blancas mueven primero, sí, pero el maestro del juego es quien anticipa, no quien acelera. En la diplomacia hay un principio no escrito, que el otro hable primero. Mientras él se expone, tú estructuras tu ventaja. Cuando los romanos invadieron las tierras de los galos, Julio César no habló, esperó.
Dejó que los enemigos se dividieran, que sus líderes se traicionaran. Y luego, cuando el caos los desgastó, habló con la espada. El silencio, bien usado, no es pasividad, es posicionamiento. Es permitir que el otro se defina, se exhiba, se delate, mientras uno permanece envuelto en niebla. Y la niebla siempre da miedo. Capítulo 22. Las miradas que matan, la palabra convence. La mirada destruye. En el lenguaje del poder, la mirada es la hermana gemela del silencio. Una mirada sostenida, sin palabras, puede desarmar, puede intimidar, puede enamorar o condenar. La mirada directa, cuando es sostenida, transforma el silencio en afirmación. En los juicios de Nuremberg, muchos nazis condenados mantuvieron la mirada baja ante sus jueces, pero hubo uno, Albert Speer, que sostuvo la mirada del fiscal durante todo su discurso. No dijo nada, pero en ese silencio, con esos ojos, se posicionó como el más humano de todos, y fue el único conmutado. El dominio de la mirada es el dominio de la energía, es saber dónde colocar la atención, cómo dirigirla, cuándo sostenerla y cuándo retirarla. En entrenamientos militares de élite, se enseña que el primer signo de debilidad no es bajar las armas, sino bajar la mirada. El poder habita en los ojos. Maquiavelo no escribió sobre pupilas, pero sus actos, como diplomático, mostraban algo más profundo. Quien controla su rostro, su respiración, su mirada, controla la realidad del otro. Capítulo 23. Silencio en la mente del oponente, una técnica avanzada del silencio estratégico, consiste en no solo callar, sino instalar tu silencio en la mente del otro. Es decir, lograr que, incluso cuando no estás presente, tu ausencia pese, que tu falta de respuesta se convierta en un eco mental, que el otro hable contigo, en su cabeza. Esto se logra con un gesto previo, una mirada ambigua, una última frase que queda suspendida, una sonrisa contenida, un silencio denso justo antes de partir. Desde ese momento, tú ya no necesitas estar. El otro se convierte en rehén de tu no presencia. Su mente construye diálogos, posibles explicaciones, escenarios hipotéticos, y cada vez que intenta escapar de esa prisión invisible, tu silencio lo atrapa otra vez. Los grandes manipuladores lo saben, la voz puede convencer, pero solo el silencio puede obsesionar. Capítulo 24. El precio de romper el silencio. Hablar antes de tiempo es como abrir la herida antes de que cicatrice. No hay acto más autodestructivo en ciertos contextos que romper el silencio antes de tiempo, porque cuando se quiebra el misterio, se pierde el aura. Cuando se revela demasiado pronto una estrategia, se entrega el poder al otro. Maquiavelo advertía: el que revela su plan se vuelve esclavo del juicio ajeno. Muchos líderes han perdido su ventaja por hablar antes de consolidar su acción. Muchos seductores han arruinado una conquista por precipitar la declaración. Muchas negociaciones se han desplomado porque alguien habló un segundo antes del silencio estratégico. La contención es más poderosa que la expresión. El sabio habla cuando ya no hay nada que perder. El estratega solo cuando todo está ganado. Y mientras tanto, reina el silencio. Capítulo 25. El miedo al vacío en la era del ruido. La humanidad teme al silencio porque en él escucha su verdad. En la era digital, el silencio se ha vuelto anatema. En un mundo que exige notificaciones, comentarios, respuestas inmediatas, permanecer en silencio es visto como una amenaza o una provocación. Pero esa percepción revela una verdad inquietante: el miedo al vacío. No al vacío físico, sino al existencial. Porque cuando se apagan las pantallas, cuando nadie habla, cuando el otro calla, nos vemos obligados a enfrentarnos a nosotros mismos.
El filósofo danés Søren Kierkegaard lo entendió mejor que nadie. El silencio es la angustia de saber que ya no hay disfraces. Por eso el silencio perturba, porque elimina las excusas, porque desarma los juegos de rol, porque confronta. Es por eso que las redes sociales castigan el silencio con olvido, que los algoritmos promueven el ruido y que los líderes, si no, hablan constantemente, desaparecen del radar. Pero es justamente por eso que el silencio, en el contexto adecuado, es revolucionario. Es un acto de rebeldía intelectual. Es una declaración de soberanía personal. El que calla en la era del ruido es el verdadero disidente. Capítulo 26. El lenguaje de las sombras. Maquiavelo vivía entre pasillos de mármol y conspiraciones susurradas. En ese mundo, el lenguaje no era una herramienta, sino un riesgo. Y por eso, el silencio era protección. Pero más que eso, era una forma de escribir sin tinta, porque el silencio tiene forma, tiene contorno, tiene intención. En política, lo que no se dice define el camino tanto como lo dicho. El lenguaje de las sombras es eso, una comunicación que ocurre en la penumbra, sin palabras, sin testigos, pero con una fuerza incalculable, un gesto no realizado, un saludo omitido, una presencia sin intervención. Todo eso comunica más que un discurso entero. En 1532, el Papa Clemente VII evitó una reunión con el embajador español durante 3 días. No dijo por qué, no mandó excusas, no explicó su ausencia. Ese silencio generó una fractura diplomática que cambió el curso de las alianzas en Europa. Así funciona el lenguaje de las sombras. No necesita gramática, solo intención y momento. Capítulo 27. El poder del retiro. Retirarse no es ceder, es obligar al otro a moverse. En ajedrez, no todas las victorias se logran avanzando. Hay jugadas maestras que consisten en retroceder una pieza clave para atraer al enemigo a su perdición. En las conversaciones de alto impacto funciona igual. A veces, retirarse del diálogo, salir del entorno o incluso desaparecer de la vida del otro durante un tiempo es una forma de comunicación más poderosa que cualquier argumento. Maquiavelo lo expresó con crudeza. El príncipe que se muestra escaso es más deseado que el que se ofrece con exceso. Cuando alguien se aleja de una mesa de negociación, deja un vacío. Ese vacío se convierte en presión, se convierte en campo de batalla emocional y muchas veces obliga al otro a redefinir su posición. Steve Jobs solía desaparecer días enteros en momentos críticos de desarrollo de producto. No decía nada, solo se iba. Y en esa ausencia, el equipo, presionado por no saber lo que él pensaba, producía soluciones que intentaban predecirlo. En otras palabras, su silencio dirigía, sin estar presente. El retiro entonces es estrategia, es el arte de mover sin tocar. Capítulo 28. Seducción silenciosa. En el juego de la seducción, las palabras sobran, porque lo que atrae no es la elocuencia, sino el misterio. El arte de atraer sin hablar es antiguo. Desde Cleopatra hasta Mata, Ari, desde Casanova hasta Marilyn Monroe, todos dominaron un principio fundamental. El deseo se alimenta del silencio. Cuando uno dice todo lo que siente, mata la expectativa. Cuando se expone sin pausa, cancela la magia. El silencio permite que el otro imagine, y lo imaginado siempre es más seductor que lo evidente. En neuropsicología, se ha demostrado que el misterio activa las mismas zonas del cerebro que el placer. La incertidumbre bien dosificada genera adicción. Por eso, el que domina el silencio en la seducción tiene más poder que el que habla sin parar. Una pausa antes de besar, una mirada que no se resuelve, un mensaje no respondido. Todo eso es un lenguaje que produce ansiedad y deseo. El que sabe callar en el momento justo hace que el otro hable solo, y lo que dice en su mente siempre lo compromete más. Capítulo 29. Silencio y castigo. A veces,
el mayor castigo no es la furia, sino la indiferencia. En conflictos personales o políticos, hay algo más cruel que el insulto: la omisión. El silencio puede ser un arma de corrección, una forma de castigo que no deja huellas, pero sí cicatrices. Cuando un líder ignora públicamente a un traidor, cuando una pareja no responde a un acto de provocación, cuando un país no reacciona a un insulto internacional, el silencio se convierte en una bofetada sin manos. Este tipo de comunicación es profundamente maquiavélica, porque obliga al otro a cargar con su propio error. No lo combate, no lo ataca, solo lo deja con su culpa. Y ese vacío moral es mucho más eficaz que 1000 reproches. En el Japón feudal, el castigo del silencio social, Mufu no Kei, consistía en ignorar completamente a un miembro de la comunidad. Nadie le hablaba, nadie lo miraba, nadie respondía a su presencia. Muchos preferían la muerte antes que ese tipo de exilio silencioso. Ese es el poder más oscuro del silencio: deshumanizar al otro sin tocarlo. Capítulo 30. Silencio interno. Mente invencible. Por último, pero no menos importante, está el silencio interior, porque antes de callar hacia afuera, hay que aprender a callar adentro. La mente humana es un campo de batalla constante. Voces internas, juzgamientos, reacciones automáticas, pensamientos que estallan como fuegos artificiales. En ese ruido interior es imposible dominar ninguna. Conversación exterior. El verdadero poder del silencio comienza cuando uno es capaz de acallar su mente. Monjes tibetanos lo practican durante años. Samurái lo incorporaban antes del combate. Guerreros espartanos lo entrenaban con ayuno y meditación. Maquiavelo, sin decirlo abiertamente, lo practicaba en sus noches de escritura solitaria, vestido con túnicas nobles, hablando con los sabios antiguos en el lenguaje del silencio, como decía en sus cartas. Dominar el silencio interno es anular el impulso, es no reaccionar, es contemplar sin ser arrastrado, y ese estado de quietud es el origen del verdadero dominio, porque quien no necesita hablar con su propio caos ya ha vencido al mundo. Capítulo 31. El silencio como creador de mitos. En todo gran personaje, lo más fascinante no es lo que dijo, sino lo que nunca explicó. Las figuras legendarias no se construyen con palabras, sino con huecos. Son los silencios en la historia lo que permite que el mito nazca. Lo que no se sabe de ellos es más fuerte que lo que se conoce. Piensa en Jesucristo. Su vida estuvo llena de gestos, parábolas, miradas que no requerían traducción, pero también de silencios poderosos, frente a Pilato, frente a los fariseos, frente a la mujer adúltera. En cada uno de esos momentos, el silencio no era ausencia, era sentencia, y su eco ha durado 2 milenios. Maquiavelo entendía esto. Un líder que se explica demasiado se despoja del misterio. Uno que deja vacíos cuidadosamente curados se convierte en figura mitológica. Steve Jobs lo sabía. Su silencio sobre cómo funcionaba exactamente su mente, sobre lo que inspiraba sus decisiones radicales, lo elevó a categoría de visionario. Y cuanto menos decía, más lo imaginaban. El poder no necesita explicar. El poder necesita ser interpretado. Y todo lo que se interpreta nace de un vacío. El vacío es la cuna del mito. Capítulo 32. La anatomía de una mirada. Una mirada puede hablar más que un manifiesto. Puede acusar, bendecir, destruir, enamorar. Y su poder se incrementa proporcionalmente al silencio que la acompaña. Cuando alguien nos mira en silencio, sin decir una palabra, el mensaje atraviesa las capas superficiales de la lógica. No pasa por el filtro del lenguaje. Va directo al inconsciente. Por eso las miradas son peligrosas. Pueden delatar lo que no quieres decir o comunicar lo que ni siquiera sabías que sentías. En los interrogatorios, los agentes entrenados estudian no solo las respuestas verbales, sino cómo el interrogado sostiene la mirada. ¿Evade? ¿Aguanta demasiado tiempo? ¿Tiembla el párpado?
Cada microexpresión, cada pausa, cada desviación ocular se convierte en una confesión involuntaria. En los juegos de poder, mirar en silencio es una técnica de asfixia emocional. El que mira sin hablar obliga al otro a justificar su existencia. Cuando Nikita Khrushchev miró fijamente a Kennedy durante los momentos más tensos de la crisis de los misiles en 1962, sin pronunciar palabra, fue más elocuente que cualquier amenaza verbal. Las miradas sostienen guerras, o las detienen. Capítulo 33. Silencio y sexualidad. En la cama, las palabras son útiles, pero el silencio es arte. En la intimidad, el silencio crea una atmósfera donde la mente del otro empieza a inventar, a imaginar, a anticipar. Y en esa anticipación se forma el deseo, la mirada antes del contacto, la respiración contenida, las pausas entre un gesto y otro. Todo eso construye tensión sexual, y esa tensión es el verdadero motor de la experiencia. El lenguaje corporal, cuando se libera del ruido verbal, se vuelve un poema erótico. Las manos hablan, los ojos invocan, la piel simplemente responde. La pornografía arruina esto, porque lo muestra todo, porque no deja espacio a la imaginación, porque elimina el silencio. Pero la seducción verdadera, esa que deja marcas imborrables, se teje en la oscuridad del silencio. Los grandes amantes son, ante todo, grandes observadores. Hablan menos, perciben más, dominan la espera y hacen del silencio un escenario donde el otro pueda brillar. Capítulo 34. El silencio de la venganza. Cuando te hieren, el instinto grita, pero la venganza verdadera respira en silencio. La ira habla, el odio grita, pero el rencor inteligente planea en silencio. Maquiavelo lo dejó claro. El que quiere destruir a su enemigo debe hacerlo lentamente, con manos invisibles y en un momento que parezca accidente. Para eso, el silencio es esencial. El silencio no solo oculta la intención, sino que debilita la percepción del otro. El agresor que no recibe respuesta empieza a dudar. Su poder se vuelve vacío, y esa duda lo carcome. Hay historias fascinantes sobre venganzas silenciosas. Empresarios que, después de ser traicionados por sus socios, no responden con demandas ni con escándalos, sino que se retiran en calma, estudian sus movimientos y años después compran sus compañías por centavos. La venganza silenciosa no busca espectáculo, busca precisión, busca efecto retardado y por eso es la más letal. Capítulo 35. El arte de descolocar con una pausa en el teatro japonés. No, las pausas son tan importantes como los gestos. Hay un término específico para este silencio, escénico, ma. Es la pausa entre dos movimientos que genera tensión, belleza y profundidad emocional. Este principio puede trasladarse al habla pública. Un orador que sabe pausar en el momento justo captura al público. Piensa en los discursos de Barack Obama. En medio de ideas complejas, hacía pausas exactas. No para respirar, sino para provocar, para que el otro pensara, para sembrar incertidumbre o para permitir que una frase golpeara más fuerte. Un ma verbal es un susurro dentro del grito. En la negociación, una pausa antes de responder tiene el efecto de desequilibrar, porque el otro espera una respuesta rápida, una opinión, un juicio. Pero si haces silencio, creas un microclima de desconcierto, y ahí todo se vuelve posible. Capítulo 36. Silencio y muerte. Todo termina en silencio. La muerte, al final, es la forma última de callar, y sin embargo, nunca deja de hablar. Los cementerios están llenos de historias no contadas, de frases no dichas, de disculpas nunca ofrecidas. Es el silencio eterno, pero incluso ahí,
El silencio comunica. Una tumba sin flores, un nombre borrado, un epitafio corto. Todo eso habla. En la mafia, por ejemplo, la muerte sin palabra es ritual. Cuando se mata sin advertencia, sin amenazas previas, sin discurso, se envía el mensaje más fuerte. No necesito explicarte por qué. Tu error fue tan evidente que la explicación es un insulto. Ese es el lenguaje del silencio absoluto, y también el más aterrador. Capítulo 37. Maquiavelo y el silencio como traición en sus cartas. Maquiavelo advirtió que el silencio también puede ser un arma doble. Quien calla cuando debe hablar, traiciona. Hay momentos en que el silencio no es poder, sino cobardía o complicidad. Cuando se presencia una injusticia y no se habla, cuando se observa el error de un amigo y se omite la advertencia, cuando se escucha una mentira que podría destruir y se decide callar. Maquiavelo, pragmático, no proponía el silencio como regla universal, sino como estrategia. Hay momentos en que hablar es necesario, aunque cueste. Y hay silencios que manchan más que las palabras. Por eso, el verdadero maestro del silencio también sabe cuándo romperlo. Perfecto. Continuamos. Capítulo 38. El silencio en la guerra moderna. La próxima guerra mundial no será anunciada. Empezará con un silencio electrónico. En el campo de batalla contemporáneo, el silencio ha adquirido un nuevo significado. Ya no se trata solo de callar las palabras, es silenciar la información. La guerra moderna, sostenida por satélites, drones, inteligencia artificial y propaganda, se basa en la manipulación del vacío. Las ofensivas cibernéticas no se anuncian con bombas, sino con el repentino silencio de un sistema bancario, con una red eléctrica que deja de responder, con la caída abrupta de una torre de comunicación. Y es ahí, en ese instante de desconexión, donde el pánico comienza. China y Rusia han desarrollado técnicas para cegar al enemigo sin disparar un tiro. Silencian el GPS, las señales de navegación, los satélites de vigilancia. Estados Unidos, por su parte, entrena comandos que operan en total sigilo, donde el sonido de una pisada puede ser una sentencia de muerte. En este teatro, el silencio no es ausencia, es camuflaje, es estruendo anticipado, el arte de hacer creer que nada pasa, hasta que ya es demasiado tarde. Y en medio de ese silencio tecnológico y táctico, florece el verdadero poder, la capacidad de hacer sentir al enemigo que está solo, sordo, ciego, vulnerable. Capítulo 39. El silencio en las religiones antiguas. No hables de Dios, escúchalo. Los místicos de todas las religiones han entendido que el lenguaje es limitado, que las palabras solo rozan la superficie de lo divino. Por eso, las experiencias más profundas de fe se viven en silencio. Los monjes cartujos hacen voto de silencio absoluto, no por desprecio al lenguaje, sino porque entienden que el alma solo se expresa cuando calla la lengua. San Juan de la Cruz lo escribió con dolorosa claridad. La música, callada, la soledad sonora. En el sufismo, el derviche gira no para hablar, sino para entrar en un trance donde el ego calla. En el budismo zen, los koan son acertijos sin respuesta lógica. No se resuelven con palabras, sino con silencios que disuelven la mente racional. Incluso en las grandes historias bíblicas, Dios se revela con más fuerza en el desierto, en la espera, en el murmullo. Moisés escucha a Dios en una zarza que no habla. Elías encuentra a Dios no en el trueno, sino en un suave susurro. En lo sagrado, el silencio no es vacío, es presencia total. Capítulo 40. El silencio en la paternidad y la herencia. Los padres más sabios no son los que dan más consejos, sino los que saben cuándo callar y permitir que el hijo tropiece. El silencio en la paternidad puede ser guía, una forma de enseñar sin imponer, de mirar sin intervenir, porque intervenir demasiado es evitar que el otro aprenda a escucharse.
Hay padres que nunca dijeron «te amo», pero cuyo silencio fue refugio, que nunca dieron discursos, pero su mirada al volver del trabajo, cansados pero presentes, decía todo. También hay herencias silenciosas, valores transmitidos sin palabras, rituales que se repiten sin explicación, gestos que se heredan sin entender su origen. La historia está llena de legados mudos, de sabiduría escondida en silencios largos. A veces, las generaciones futuras entienden ese lenguaje, a veces lo olvidan, pero siempre está allí, esperando ser interpretado. Capítulo 41. El silencio como rebelión. En una sociedad que grita constantemente, callar es un acto revolucionario. Capítulo 41. El silencio como rebelión. En una sociedad que grita constantemente, callar es un acto revolucionario. Hoy, todo el mundo opina, todo el mundo publica, todos hablan, todos graban, todos comparten. En esa orgía de ruido, el silencio se vuelve provocador, subversivo, negarse a responder, no dar like, no comentar, no entrar en la discusión, no seguir el juego. Eso es poder. Hay artistas que se retiran del ruido mediático y crecen en mito. Hay líderes que se guardan sus palabras para el momento exacto. Hay rebeldes que, frente al sistema, optan por no gritar, sino mirar. Una huelga de hambre, una sentada en silencio, un poema sin palabras. Todo eso comunica más que una pancarta. La revolución del silencio es más peligrosa que la del grito, porque no puede ser manipulada, porque no se deja grabar, porque no se puede tergiversar lo que nunca se dijo. En un mundo que vive de lo viral, ser inaccesible es el nuevo poder. Capítulo 42. La psicología del silencio inesperado. Cuando alguien que siempre hablaba calla de repente, el mundo se sacude. El cambio abrupto en el patrón de comportamiento activa todas las alarmas emocionales. Es como una alarma que deja de sonar. Algo está mal. Ese tipo de silencio, el inesperado, el que no cuadra con el personaje habitual, desestabiliza profundamente. Puede ser usado con maestría en confrontaciones, rupturas, negociaciones e incluso interrogatorios. La psicología lo llama silencio disruptivo y es una herramienta de control emocional. Causa ansiedad, obliga a reinterpretar, rompe el guión. Por eso, los manipuladores profesionales lo usan con precisión quirúrgica. Te gritan un día y al otro no dicen nada. Y ese nada es más dañino que el grito. La ausencia se vuelve presencia. Capítulo 43. El lenguaje de las cosas que callan. Los objetos tienen voz, pero solo los sensibles los escuchan. Un anillo olvidado en el lavamanos, una taza vacía en la mesa de noche, una puerta entreabierta. Todo eso habla. Todo eso es silencio que grita. El mundo material, cuando se le observa desde el silencio interior, revela mensajes. La ropa arrugada que nadie planchó, el libro que nunca se terminó, el celular boca abajo. Las cosas no mienten, no manipulan, no inventan excusas. Por eso, en su mudez, son brutales. Los detectives, los poetas, los artistas, los psicólogos atentos, leen ese lenguaje con asombro y temor, porque en lo que no habla se esconde lo que más duele. Capítulo 44. El silencio y la tragedia en los funerales más dolorosos. No hay discursos, solo miradas, brazos cruzados, llantos contenidos, y ese silencio, espeso que parece una segunda muerte. Cuando alguien pierde a un hijo, no hay palabras. Todo lo que se diga suena insuficiente, ridículo. Entonces se opta por lo único posible, estar ahí, en silencio. Sostener la presencia sin invadir el dolor. La tragedia, cuando es profunda, no admite ruido. El ruido es negación. El silencio es aceptación. Y en ese abismo mudo se encuentra una forma de consuelo que ninguna frase puede ofrecer. Capítulo 45.
El silencio como técnica de interrogación. La CIA, el Mossad y otras agencias de inteligencia han perfeccionado técnicas de interrogación que no dependen del dolor físico, sino del poder del silencio. Sientan al sospechoso frente a una hoja en blanco, lo miran, no dicen nada o hacen preguntas que no esperan respuesta, y luego se callan. Ese silencio, en una habitación cerrada, con luces blancas, se vuelve insoportable. El cerebro empieza a compensar, a rellenar, a justificarse sin que nadie lo acuse. Muchos detenidos confiesan no por presión, sino por el silencio bien aplicado, porque el silencio puede crear la ilusión de que el otro ya sabe todo, y entonces se rinde. Capítulo 46. El silencio como diagnóstico en terapia psicológica. El silencio del paciente es una señal. Dice más que sus palabras. La forma en que alguien evade una pregunta, el momento en que se queda callado, el tono en que responde "no sé". Todo eso es una mina de información emocional. Un buen terapeuta no interrumpe ese silencio, lo sostiene, porque sabe que allí se está gestando una revelación. En muchas ocasiones, lo que el paciente no puede decir es lo que más necesita decir. Y ese umbral entre lo callado y lo confesado es sagrado. En esa línea invisible, se cura o se destruye una vida. Capítulo 47. El último silencio. La soledad elegida. El sabio no teme estar solo, porque en su silencio conversa con el universo. Hay quienes temen el silencio porque les revela lo que realmente son. Y hay quienes lo buscan, porque ahí se encuentran. La soledad elegida es un acto de poder, de dignidad, de reconexión, en esa cabaña en el bosque, en ese retiro en la montaña, en ese domingo sin redes, sin llamadas, sin nada. Ahí está el lenguaje más puro, el del alma. Maquiavelo se retiraba a su finca, se quitaba la ropa del mundo y en silencio hablaba con los clásicos, con los muertos, con el poder eterno. Esa es la meta, dominar el silencio externo para escuchar el sonido interno. El imperio invisible del silencio, el que domina su silencio, domina el mundo sin que el mundo lo note. El poder real, el que no necesita coronas ni micrófonos, no se proclama, se percibe. Y cuando lo ves actuar, no lo notas en sus palabras, sino en los espacios entre ellas. Hay líderes que caminan entre multitudes sin abrir la boca, y aún así, todo se alinea a su paso. No por magia, no por suerte, sino porque han comprendido el arte más sutil del poder, hacer que otros hablen, mientras ellos escuchan. Maquiavelo nunca escribió un tratado sobre el silencio, pero lo insinuó con la precisión de un asesino político. Su forma de entender el poder no era la del grito desesperado del tirano, sino la pausa estratégica del zorro. En su correspondencia más íntima, entre líneas, revela el secreto. El poder verdadero no necesita explicarse, ni justificarse, ni siquiera anunciarse. Solo necesita manifestarse, en el momento justo, con la palabra justa, o con ninguna. Y es ahí, justo ahí, donde el lenguaje secreto del silencio se convierte en una fuerza invencible, porque nadie puede atacarlo, desacreditarlo, copiarlo, ni defenderse de él. Silencio que mira, silencio que espera, silencio que domina. Al final, cuando todo se ha dicho, cuando el mundo ha aplaudido y condenado, amado y destruido, el que permanece en pie es aquel que supo cuándo callar, porque en el reino de los impulsivos, el frío calculador del silencio es emperador. Epílogo. Para aquellos que eligen callar, este libro no es para el que quiere ganar discusiones, es para el que quiere ganar el control de sí mismo. No es un manual para manipular, es una llave para mirar más allá de las palabras, más allá de las máscaras, más allá del ruido ensordecedor de un mundo que ha olvidado el arte de esperar. El silencio no es ausencia, es decisión, es dirección, es poder comprimido,
Tú decides si quieres seguir reaccionando, explicando, defendiendo, o si, como los antiguos príncipes, como los sabios caídos en desgracia, como los estrategas que entienden que hablar es ceder, eliges callar. Y en ese acto, pequeño, invisible, pero radical, te conviertes en algo más que alguien que habla, te conviertes en alguien que domina. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte.